teniendo tanto éxito y Sí. haciendo tantas cosas bien, también siendo gente buena, ¿verdad? Religiosa. Gracias. ¿Y cómo de repente se puede perder la familia? Entonces no hay quien te ayude de una manera integral. Vas con un psicólogo, un psiquiatra, te dice, no, tú libérate y tú sé tú. Vas con un sacerdote y tienes que estar casado a fuerza. Entonces todas son propuestas parciales. No parecía porque, pues por fuera muy bien, ¿no? Tienes que estar bien frente a los empleados. Esto de que no me importa lo que digan los demás en un empresario no es cierto. No, porque no dejas de ser un ejemplo, Claro. un líder. Pero al mismo tiempo dicen que los empresarios pues todo tienen que resolver, los hombres no lloran. Esta oscuridad yo la defino como una oscuridad porque no sabes dónde pescar. Pues no se entra por gusto. Lo que quieres es salir. Hola, mi nombre es Adolfo Siller Valenzuela. Tengo 69 años de edad. Soy originario de la ciudad de Frontera, Coahuila, que es un lugar con mucha historia, con gente cálida y naturalmente mi gran familia que todavía los mantengo presentes. Fui un niño, pues, ¿qué diré? Me gustaba estudiar cosas raras, pero a mí me gustaba, leía, era curioso, me gustaba mucho la química. De hecho, una vez haciendo un experimento de química, casi incendié toda la cocina de la casa y luego en otra ocasión destapé un extintor y se arrancó por toda la bodega para un lado y para otro peligrosamente y mi mamá casi se desmaya. Siempre he sido muy inquieto en el tema del aprendizaje. Los maestros me querían porque pues era más o menos bueno y para la escuela y la verdad es que tenía una vida muy padre. Fui muy consentido porque mis hermanos me querían, mis papás me protegían y pues yo disfrutando de la vida. Tuve una infancia muy bendecida. Y como todo mundo, bueno, pues fui creciendo. Tuve una novia que duramos 7 años de novios y luego nos casamos y tuvimos hijos y duramos 30 años de casados hasta que aquello se acabó. En ese tiempo me dediqué a una cosa que me encanta y me apasiona y es el tema de fabricar autopartes con metal mecánica. Porque se me hacía muy padre y me sigue siendo muy padre que un trozo de fierro lo conviertas en una parte puntual, funcional. Se me hace padrísimo y además los carros me han gustado toda mi vida, así que me dediqué a eso con mucho gusto. La verdad es que me encantaba hacerlo. Y bueno, pues me tuve que convertir en empresario, la verdad. Empezamos con un taller muy pequeño y luego crecimos bastante, todo de exportación. Y me convertí en formador de grupos, siempre le di por el lado de capacitar a la gente. En aquellos tiempos eran los comités de calidad, entonces mandamos a nuestra gente ahí y también certificamos a los soldadores y a los paileros, que era muy extraordinario hacer eso. Y bueno, entonces me hice formador de equipos y finalmente y ahora consultor para empresas pymes y familiares. Y me desarrollé, tenía una vida muy bendecida porque éramos una familia muy enfocada a la iglesia, a servir y teníamos una gran cantidad de amigos. Entonces fue un tiempo muy floreciente. Yo pensaba que tenía todo controlado, la verdad, pero no estaba controlado porque con este ahínco de progresar y de tener negocios más grandes, pues la verdad es que perdí a mi familia. Con mucho dolor, para mí fue muy doloroso. Hay gente que pues no les duele tanto, a mí sí me dolió mucho, de hecho tardé casi 5 años en salir de ese duelo, porque para mí no significó nada más un divorcio en papel, después de 30 años de casados, ya los hijos grandes, sino que fue una pérdida emocional, espiritual, completa de lo que había formado. Entonces esta historia, que insisto, para mí fue sumamente pesada y no estaba tan apto para enfrentarla, porque les recuerdo, como decía, que yo venía de una niñez muy bendecida. Entonces no tenía esta inteligencia emocional para enfrentar problemas de este calado. Y por esta razón que yo pensé que todo estaba bajo control y que tenía muy bien mi familia y que no era así, es que decidí
a hacer lo que ahora hago, que soy consultor de empresas pymes y de empresas familiares y soy coach certificado también para atender el tema del liderazgo y ayudar a la gente, a los empresarios, a que no se autodestruyan, porque un empresario puede vender, puede operar, puede sobrevivir, pero si pierde la paz o pierde la familia, está tronado el asunto. Yo diría que a mí me tocó vivir esta oscuridad y muy dolorosa, insisto, que en su momento me hizo reencontrarme, me hizo hacer insights, hacer mis reflexiones, ayudándome con muchas certificaciones. Soy rotario, católico, y me gradué del IPADE también. Y todo esto estuvo muy bien. Pero al llegar a este tema de la oscuridad, tuve que vivir la realidad fuerte y sin casi nada de herramientas. Así que muchas veces la oscuridad nos sirve para escondernos, pero a veces también para encontrarnos, y ese fue mi caso. Entonces, el asunto es que yo lo que he aprendido es que la oscuridad en sí no es ni buena ni mala, sino que es como una especie de un túnel, una etapa. Y lo importante es que esta oscuridad no nos define, sino que lo que nos define es qué es lo que hacemos con esa oscuridad. Porque aún en pocos casos, pero la oscuridad sirve también para crecer y para que se dé una nueva semilla de autoconocimiento y de crecimiento. Bienvenido al podcast de Open Talks, rumbo a las conferencias de Open Talks World Convention. Tenemos el gusto de entrevistar en estos momentos a una gran personalidad, Adolfo Siller, quien es coach empresarial, entre otras cosas. Sí. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy bien, gracias a Dios. Es un honor estar también contigo. No, el honor es mío. El honor es mío, y escuchaba tu historia y me impactó mucho, pues, cómo te abres para hablarnos de una situación tan difícil que viviste, de perderlo todo, sí, y la enseñanza que eso te dio. Sí, yo empecé a escribir el libro como una estrategia de catarsis, porque la psiquiatra me dijo, pues escriba lo que siente, y me tardé mucho, fíjate. Pero entonces lo empecé a escribir, insisto, como una estrategia de recuperación. Pero con el tiempo fue tomando vida propia el libro. Y entonces ya me empecé a sentirme bien y a hacer cosas bien. Me recuperé en el negocio, porque cuando estás mal emocionalmente, lo primero que truenas es el negocio. Entonces estaba el negocio muy mal y todo. Entonces me aboqué a salir adelante. Yo tengo varios estudios interesantes de programación neurolingüística, de desarrollo humano, etcétera. Y pues apliqué algo, pero en realidad cuando estás tan abajo, sales porque tienes unos resortes, incluso que no son de creencias. La gente piensa que es mental y no es cierto. Son paradigmas, están más profundos. Entonces, estos paradigmas, tuve que hacer mis insights para descubrirlos. Y hay una receta, fíjate, para ver cuando tienes un problema por paradigmas. Y esta es la que quiero dar también aquí. Cuando tú intentas algo, por decirte adelgazar, por poner un ejemplo, quiero adelgazar y pones y corres y luego regresas y empiezas a adelgazar y luego engordas otra vez y así. Es porque el problema no es una creencia, el problema es un paradigma. Es decir, la manera de saber cuando es un paradigma o una creencia es por los resultados que tienes. No es por preguntarte qué tengo mal, no. Es qué resultados tengo
que no son los que yo quisiera, y entonces de esa manera por ahí va. Y entonces sí, efectivamente tienes que entrar a procesos de insights, en el caso mío de yoga, de meditación, de oración, porque la oración es conexión con el trascendente. Entonces todo eso te va descubriendo y modificando los paradigmas. Y entonces aprendes a vivir mejor, a comunicarte mejor, a amar mejor, a relacionarte mejor. Y que yo antes de mis problemas pues no sabía nada de eso. Yo nomás iba caminando como caballo desbocado en la vida y creía hoy que estaba haciendo todo muy bien y pues desafortunadamente perdí a mi familia. Entonces, volviendo al libro, ya empiezo a poner sucesos de reconstrucción de lo que fue la reconstrucción en sí, y ya llegó un momento en que ya era un libro no de dolor, sino un libro de esperanza. Sí, todavía no tenía el nombre, y bueno, sabía yo que me estaba balconeando, como dicen, ¿verdad? Pero mira, la verdad es que yo pienso que nosotros somos seres integrales y somos mi realidad, tu realidad y la realidad real. Entonces, nuestra vida es un baile de las tres realidades y necesitamos también incidir en aquella realidad. No podemos vivir solos, no podemos ser monjes. Me refiero a la gente acá, con todo respeto, pero ordinaria, porque tenemos que estar relacionados con la comunidad. Y una manera de relacionarnos también es compartiendo nuestras experiencias. Entonces, por eso dije, voy a hacer el libro. Y lo hice, pero siempre sin título, porque no sabía que iba a ser un libro físico. Y entonces finalmente le puse Constantino. Cuando el amor acaba y la vida continúa. Y ya se vende en Amazon y se venden en librerías Gandhi. Ya ha tenido un buen éxito. Muy buenos comentarios, gracias a Dios. Adolfo, cuéntanos un poco de esa historia. ¿Cómo es que teniendo tanto éxito y haciendo tantas cosas bien, también siendo gente buena, ¿verdad? Religiosa, y cómo de repente se puede perder la familia? Sí, yo cuando nos divorciamos, mi ex señora y yo, le dije, si nosotros nos divorciamos, cualquiera se puede divorciar. Porque la verdad es que éramos una pareja modelo, y no me refiero en cuanto a nada más el enfoque de los demás, sino que lo éramos en realidad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió, verdad? Yo tengo ahí mis buenas excusas, mis buenos argumentos en contra de la otra persona, pero no, ya hablando en serio, yo pienso que algo que intervino, y va a parecer muy infantil, pero pues es la realidad. Sabes que mi señora entró en un proceso por su edad, de menopausia. Y las mujeres cambian, pero cambian mucho. Y aparte nosotros los hombres no tenemos educación para resolver eso, cómo enfrentarlo. Y ya con ese tiempo yo estaba solo, ya mis papás ya no estaban. Entonces no hay quien te ayude de una manera integral. Vas con un psicólogo, un psiquiatra, te dice, no, tú libérate y tú sé tú. Vas con un sacerdote, tienes que estar casado a fuerza. Entonces todas son propuestas parciales, ¿sí? Y entonces al final del día, como no hay una guía, la verdad, pues truenas. Entonces, insisto, no es nada más el divorcio de la separación, sino es un tema espiritual, un tema emocional. A mí me pegó muchísimo. Yo sé que mucha gente puede decir, no, ay, qué exagerado, pues sí, es lo de todos los días. Pues sabemos gente más sensible. Claro. Y que necesitamos más cosas de ese tipo, ¿no? Y pues fue muy, muy doloroso. Y tú estabas quizá muy dedicado al trabajo también. Sí, muy dedicado al éxito económico, y la verdad es que no tanto por ambicioso, sino simplemente nosotros venimos de familias muy, muy luchonas, muy de mucho echados para adelante. Sí. Y entonces pues dándole, pero dejé de ver a mi familia. Y llegó un momento que ya mi esposa pues ya no. Y luego mis hijos también se retiraron de mí con sus propias razones y me caí al pozo, me perdí. No parecía, porque pues por fuera muy bien, ¿no? Tienes que estar bien frente a los empleados. Eso de que no me importa lo que digan los demás en un empresario no es cierto. Tiene porque que ver, no dejas de ser un ejemplo, un líder. Pero al mismo tiempo dicen que los empresarios pues todo tienen que resolver, los hombres no lloran. Entonces me perdí piso. Me perdí. Y pues tuve que salir adelante, pero sí estaba en la cúspide, la verdad. Todos estábamos bien en lo económico, en lo social, en la seguridad médica, todos estábamos en el top.
éramos conocidos porque hacíamos las fiestas y tanta gente que iba, y llevábamos mariachis y llevábamos tríos y era un bandangón. Estábamos muy, y luego días después de eso, pues. Una empresa de autopartes. Sí, una empresa de autopartes, Manufacturas Optimex, muy exitosa. Empezamos muy chiquitillos, pero pronto se destapó. Fíjate que, por cierto, quiero comentar por alguna gente que nos está escuchando. Una de las cosas que detonó mi empresa fue que yo me enfoqué mucho a capacitar al personal. Y me decían los demás compañeros ahí de Canacintra, oye, estás muy pasadito, ¿no? Yo les decía, mira, me estoy preparando para los buenos clientes. Y los buenos clientes llegaron. Wow, sí. Sí, General Electric, Mercedes-Benz. Porque tenías personal más capacitado. Sí, esa fue la clave. Y claro, bueno, pues también Dios interviene y también un amigo que me ayudó y así. Pero fue clave eso, porque aunque el amigo te ayude, si tú no tienes una base de mejora, pues por más que te recomienden, no vas a dar el kilómetro, como decimos por ahí. Entonces, pues muy bien, sí estábamos en la verdad en una cúspide en ese tiempo. Y cuando viene esta situación difícil, ¿cómo se sale adelante, Adolfo? Mira, yo, pues, ¿qué te diré? Esta oscuridad, yo la defino como una oscuridad porque no sabes de dónde pescarte. Uh-huh. Pues no se entra por gusto. Lo que quieres es salir. Yo perdí 37 kilos de peso. Iba a las tiendas y no podía abrir las puertas de la falta de peso. Lloraba mucho. Hablaba con cualquiera y lloraba. Sí, te digo, pues así fue. O sea, hay gente que dice, no, yo me sentí mejor. Bueno, pues qué bueno. Y lo que pasa es que yo pues soy algo creyente. Entonces le pedí al Señor, sálvame, Señor. ¿Y por qué me tienes en esta prueba si yo tanto que te he servido? Porque lo habíamos servido muchísimo. Hay muchísima gente que sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Entonces, mientras antes el Señor me hablaba, ahora no me respondía. Y entonces pues me la tuve que chutar, ¿verdad? Insisto, tengo buenos estudios y todo, pero ahí, yo correspondiendo tu pregunta, yo creo que sí tuvo mucho que ver el un poquito dejarse llevar con el dolor. Yo sé que suena... Soltar, y más que todo quiero llorar, pues llora. Y es que quiero estar encerrado, enciérrate. Todo esto lo tengo narrado en el libro, ¿verdad? Con más detalles, ¿no? Constantino se llama, sí, porque sabes que soy muy terco, muy constante, ¿no? Y le puse Constantino. Le quería poner el terco, pero no se me hizo demasiado norteño. Pues la introspección. Ya me acordé. El hacerte consciente. En el tiempo que estaba en la cúspide todo estaba muy bien, pero no era consciente de los beneficios, de lo que tenía, no era consciente. Entonces un día que ya no lo tengo, ay carancho, me tuve que hacer consciente. Y entonces al hacerte consciente, al abrir tu conciencia profunda de qué pasó y de qué estaba ocurriendo, pues te encuentras muchas otras cosas. Y entonces empiezas a tener realmente una conciencia de tus cosas. Oye, ¿cómo hablo golpeado. Oye, ¿por qué muchos amigos ya no me voltean a ver? ¿Qué pasó? Porque fíjate que también, desafortunadamente, mucha gente, nuestra relación teníamos con amigos, eran gente de la iglesia y fueron los primeros que nos dieron la espalda. Sí, tristemente te lo digo. ¿Por qué? Porque eso obviamente no es del plan de Jesús, yo lo entiendo. Pero también uno no se divorcia por gusto. Claro. Es el menos de los peores males. Claro, pero además la compasión y la empatía deben ser valores también. Sí, ¿no? Que los tienes. O sea, de hecho la compasión, fíjate, nosotros, como dije en un principio, que veíamos a mucha gente y sí servíamos, honestamente, y uno tiene compasión por los demás, pero hay un momento que tienes que tenerte compasión a ti mismo. Y nosotros no, digo, en el caso mío no, pues éramos gente de puro trabajo y pura canilla, ¿no? Pero cuando estás solo tienes que tener compasión a ti mismo. Ese es otro elemento. Además de esta introspección y lo que tú quieras, la compasión de sí mismo. Y una cosa que también he aprendido es el poder de las palabras. Porque cuando yo estuve mal, dices, soy un perdedor, soy un fracasado. ¿Y sabes qué? Si eres un perdedor y eres un fracasado.
Entonces empiezas a cambiar y decir, bueno, pues soy un luchador y soy un guerrero y empieza a cambiar la cosa. Y luego empiezas después, yo puedo triunfar, puedo recuperarme. Ah, pues te empiezas a recuperar y empiezas a volver a triunfar. Y hasta el punto que estás ya bien. ¿Verdad? Porque dicen que nombrar es crear, ¿no? Sí, nombras crear, es muy cierto eso. Yo batallé para creerlo y que declarar y que no es cierto. Sí, esas cosas funcionan porque nosotros creamos de alguna manera, no es que creamos la realidad, sino que creamos la percepción de la realidad. Entonces tú puedes tener una realidad fatal y puedes decir, es que soy, es decir, la identidad, soy un perdedor, soy esto, y no. Puedes tener una prueba dura y decir, bueno, este es un reto, es un peldaño, ¿verdad? No es un pozo. Entonces depende cómo interpretes tú la realidad, es cómo te va a ir. No, hombre, de verdad, gracias por abrirnos esta parte tuya y de tu historia, porque yo creo que todos nos vemos reflejados en algo de alguna manera y aprendemos. Y entonces, ¿qué sigue para ti para que después llegues a desarrollar esta nueva faceta de tu vida como coach empresarial? Bueno, fíjate que una cosa que a mí me sucedió después de estas pruebas, porque son muchas, no es nada más el divorcio, son tus hijos, es tu casa. Yo no me sabía hacer ni un café. Tuve que comprar sábana, ropa interior, calzoncillos, porque pues no sabes nada con sábanas. Yo ni sabía que se lavaban las sábanas, etcétera. Y pues bueno, la verdad es que, repíteme la pregunta, me perdí. ¿Cómo entonces llegas a esta nueva faceta de coach empresarial? Sí, fíjate que una de las cosas que las pruebas te ayudan es a ayudarte a que tengas potencia, a que tengas potencia. Y entonces tienes que encauzar esa potencia. Y una manera de encauzarla que a mí me encanta, pues es servir a los demás. Y como tenía yo mucha experiencia de años como empresario independiente y dije, pues, ¿qué puedo hacer? Pues enseñar a la gente a ser empresarios para que no se pierdan. Y luego, pues, aprendí estos dolores, pues voy a enseñarlos a que no tengan estas noches oscuras del espíritu. Y entonces ahí me enfoqué y ya gracias a Dios he tenido muchísimos clientes, muchas empresas. Según nosotros son más de 200 las que he impactado. Wow. Y pues sigo creciendo en eso. Ya tengo mi edad, pero este proceso de reinvención pareciera eterno. Entonces, pues sigo teniendo clientes. Incluso tengo clientes en Estados Unidos y todo. ¿Qué pasó con la empresa? La empresa la vendí. La vendí. Sí, porque, pues te digo, mis hijos se separaron de mí y pues lo normal es pasarlo a ellos. Y también tenían ya otros intereses, ¿no? Porque pues se dedicaron al arte y quién sabe qué, y para allá que para acá. Entonces, pues la vendí. Y la vendí en un buen punto y bueno, pues tomé ese dinero y abrí otro negocio. Claro, claro. Y justamente platicabas que das este coach empresarial también para entender cómo pasar las empresas a través de las generaciones, que no es fácil. Vemos muchos ejemplos donde en la segunda, en la tercera se desbarata. Sí, el 85% se pierden en la segunda generación. Wow. Hay mucha mortandad de pymes. Entonces yo vi esto como más que un área de oportunidad, un área de servicio, ¿verdad? ¿Por qué se tienen que morir? Y entonces la verdad es que no tienen sistemas, hay que poner sistemas. Y la otra es que normalmente la segunda generación entra en una zona de confort muy padre y entonces ya se sientan a dirigir, ¿verdad? No les tocó luchar. No les tocó luchar. Y entonces hay que meterlos a un proceso de mentoreo para que ellos aprendan técnicas de trabajo, pero también aprendan técnicas de liderazgo y de negociación, que ahí es en donde yo me manejo bastante bien. De hecho, ayer iba a dar una conferencia que se canceló de negociación, precisamente. ¿Qué es lo que tú quieres compartir con el público a través de esta plática en Open Talks? Decirles que lo mejor está por venir. Yo sé que suena un cliché, pero la verdad es que el futuro es más amable de lo que pensamos. Aunque el presente lo veamos así medio agresivo y medio en contra, lo mejor está por venir. Yo acepté esta frase porque en mi vida ha sido toda una realidad y pues que la gente no se eche copal. Cuando uno está perdido, pues no hayas de dónde pescarte. Pero una cosa te voy a decir, si estás muy, muy perdido, va a pasar.
Si estás muy, muy exitoso, va a pasar. Todo pasa. Porque este esquema evolutivo de la vida también es para liberarnos de las cargas, ir a adoptar cosas nuevas que nos ayuden en nuestro vivir. Me llama la atención el nombre de tu plática, Adolfo. Brillando en la oscuridad de lo ordinario a lo extraordinario. Sí, como comentaba hace rato, la realidad es la realidad, pero nosotros tenemos una percepción de la realidad. Entonces, el brillando desde la oscuridad es un poquito por esto. La gente que se siente mal, que está tronada, quebrada, sin piso, como fue mi caso, esta gente necesita saber, cuando menos con la mente y más con el corazón, necesitan saber que la oscuridad no es buena ni mala, sino que depende cómo lo veas y que tienes que saber que es una etapa. Y yo les diría incluso una etapa de crecimiento, ¿verdad? Entonces, la oscuridad es una etapa de crecimiento. ¿Quizá necesaria? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Los aviones para levantarse necesitan viento en contra, ¿verdad? Entonces, así son estas cosas, ¿no? Necesitas tiempo en contra. Y bueno, pues es una propuesta para que la gente lo lea. Este es un libro muy padre, sinceramente te lo digo, porque hemos recibido muchísimos comentarios positivos, no ha habido ni uno mal, porque tiene anécdotas y tiene cosas. Por ejemplo, yo tuve una relación muy bonita con mi abuelo paterno, abuelito, y él era un hombre muy inteligente, muy brillante y de mucho humor. Y entonces él impregnó en mí este paradigma de enfrentar la vida con humor, con broma. Claro. Sí, y con mucha humildad y agradecimiento. Entonces todo eso está en el libro. Entonces espero que lo disfruten, ojalá y lo compren. ¿Tú eres de Monterrey, Adolfo? No, yo nací en Coahuila, pero tengo aquí 25 años. Ah. Muy bendecido, te voy a ser honesto, porque Monterrey es una ciudad de oportunidades, Sí. sobre todo para los que trabajamos. Uh-huh. Entonces he hecho muchísimos amigos y pues ya me engrié aquí, como dicen en el rancho. Sí, claro, ya aquí está tu vida. Sí, mi vida, amigos y todo ya están hechos por acá. Pero contabas en tu participación que siempre interesado como por la ciencia y los experimentos. Sí, de hecho, digo, se me olvidó comentarlo, pero pues yo tengo maestrías y tengo una serie de acreditaciones. ¿Cuáles fueron tus estudios? Pues mira, por ejemplo, tengo maestría en finanzas, soy entrenador de entrenadores de programación neurolingüística, wow. alta dirección de empresas en el IPADE, tengo una certificación de Estados Unidos para liderazgo organizacional y formación de equipos de trabajo, así de las que me acuerdo, obviamente de la Secretaría de Economía, soy consultor nacional de la Secretaría de Economía, somos poquitos, no por buenos, sino simplemente somos poquitos. Y pues ahí tengo buenas credenciales, obviamente de la Secretaría de Trabajo, una bola, sinceramente, del TEC de Monterrey también. Tengo muchas certificaciones, sí. Y fíjate que, bueno, yo he sido un poquito rarito en ese sentido. Yo no me aviento a ayudar a la gente. Da una conferencia de esto, sí la doy porque fíjate que hay mucha oportunidad. No. Yo no te doy algo que no haya estudiado. Entonces, por ejemplo, lo de las familias, aunque yo conozco bastante de eso, tengo un diplomado de la universidad en dirección de empresas familiares. ¿Sí? Siempre me ha sido así. Era muy pegado a los análisis de laboratorio. Sí, a los 11 años ya había leído El Quijote de la Mancha y ya masticaba el inglés. Wow. Sí, ¿por qué? Pues así era, simplemente. ¿Verdad? Yo tenía primos con patillas y navaja y sombrero y ya yo tocaba la flauta, el acordeón. ¿También te gusta la música? Me encanta la música. Sí, es un regalo para el alma que Dios nos dio. Claro. Sí. Oye, pero además, bueno, te gustaba la escuela, te preparaste mucho y me llama la atención esto de los asesores de la Secretaría de Economía, y que son pocos. Sí, o sea que tú permanentemente estarás asesorando a quien esté en el cargo. Totalmente. Sí, y de cualquier tamaño de empresa, porque tengo una consultoría senior y senior no es por lo viejito, sino porque puedes consultar o dar coaching a empresarios de gran calado. Y esto de la programación neurolingüística, PNL, ¿verdad? Sí, PNL. ¿Sí funciona? Sí, yo sé lo que me estás preguntando.
Mira, para empezar, se ha manipulado muy mal, desafortunadamente. Yo fui el primer coach en Latinoamérica de programación neurolingüística, egresado de la Universidad de Santa Cruz de California, hace muchísimos años, 1982 por ahí. Y la verdad es que la programación neurolingüística fundamental, que fue la que yo estudié, nos tardamos 3 años en sacarla. Ahorita la sacan en un fin de semana. Ya. La verdad es que sí funciona. Yo mismo lo he comprobado. Pero hay gente que lo ha hecho como una especie de religión. Incluso hay gente que lo ha hecho esotérica. O sea, nada que ver, ¿verdad? A mí me encantó la programación y te voy a decir por qué así funciona. La programación no es parte de la psicología. La programación es una mecánica del comportamiento. Que tú intervienes el comportamiento y va a haber otro resultado. Así de simple. Pero sí funciona. ¿Cuál es su esencia? La esencia, para quien no lo conoce. Sí, nosotros tenemos, cuando pensamos o hacer algo, nosotros tenemos una serie de pensamientos. Por ejemplo, si te vas a, no sé, hacer un negocio, voy a vender más. Bueno, pues tengo que contratar vendedores, tengo que generar más inventario, tengo que invertir más, tengo que hacer marketing y ventas, etcétera. Tienes una ruta, ¿no? Uh-huh. Cuando tú... y entonces esa ruta está construida y tienes diferentes filtros. Por ejemplo, voy a contratar vendedores, significa que tú vas a dejar de vender. Si tú dices, tengo que inventariarme, es que vas a aumentar la empresa. Son filtros. Entonces la programación lo que hace es cambiar los filtros. Y entonces la ruta se hace distinta. Piensas diferente y sucede. Entonces la programación es valiosísima. Me encanta, pero insisto, la que sí es. Porque esta es una disciplina y un arte fundado en Estados Unidos, pero pues ahorita ya se ha choteado. Es que es tan buena que la han choteado y que te curan así en un minuto, no es cierto, pero sí es muy valiosa. Qué interesante que cómo has incorporado todas estas disciplinas también a tu práctica, a tu conocimiento, porque te escuchaba decir, Adolfo, que también practicas o practicabas la yoga. Sí, todavía, claro. Qué todos los días. No cualquier hombre y regiomontano le quiere entrar. Ya sé. Lo que pasa es que también pasé por esta etapa y tengo un diplomado de autohipnosis y todo eso, pero la verdad que yo he encontrado es que en la yoga, que incluso fui metido ahí por mi esposa, es que la yoga me ha caído bien y independientemente te produce resultados o efectos de los que no eres tan consciente, pero son muy positivos. Yo, por ejemplo, desde que la estoy haciendo, mi energía cambió favorablemente. Y entonces al decir energía, Luis, significa que tu sangre está más oxigenada y entonces eres más inteligente. Y otra cosa que mucha gente no sabe, y es que para cambiar lo que sea, necesitas moverte. Uh-huh. En todo sentido. En todos los sentidos. ¿Tienes depresión? Muévete. ¿Que está muy mal el negocio? Muévete. El cuerpo es el templo del espíritu y efectivamente si lo mueves bien, vas a tener buenos resultados. Por eso siempre recomiendan actividad física, hacer ejercicio, pero la yoga pues trae un conocimiento milenario también. Sí. La gente ahí le fue entendiendo a muchas cosas, ¿verdad? Sí, es correcto. Yo camino algunos días de la semana para caminar porque ya no corría, no. Pero sí, la yoga es maravillosa, sinceramente. Tan sin entrar en el tema esotérico de que mire, que yo, y que el chakra, y que no. Nada más con hacerla está padre, ¿no? Sí, claro. Es una buena herramienta. No, pues qué maravilla, Adolfo Siller, escuchar pues toda esta enseñanza de vida y que bueno, hoy la llevas a tu consultoría. Sí, totalmente. Sí. Es lo que hago. Platícame de lo que haces ahora. Pues es que es tan variado en la consultoría porque cada caso sabes que es único. Es entenderla a cada empresa. Primero hay que hacer un diagnóstico de los procesos, pero también un diagnóstico de liderazgo y otro diagnóstico de los rasgos de personalidad. Y entonces con esto vas haciendo como un rompecabezas y empiezas a armar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nosotros vemos mucho los tipos de personalidad, que es dominante, influyente, minucioso y estable. Y entonces con eso nosotros nos ayudamos a saber cómo va a responder el empresario en tiempos de crisis. Muy importante. Muy importante. Porque si la persona, por ejemplo, es influyente y dice, yo lo que quiero es caerle bien a la gente,
en la hora de la crisis y de cerrar el trato, va a aflojar. Entonces yo tengo que decirle, ve mi amor, entonces ten cuidado con esto porque tú aflojas muy fácil. No aflojes, haz silencios en tu negociación, escucha, sé consciente del tiempo. Entonces ahí es donde lo estoy dando coaching o mentoría para que se enfrenten y estén bien. Pero a mí me hablan hasta que, oye, tengo un problema, aquí estoy en la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿qué hago? He tenido casos, pues bueno, de muchas cosas. Es muy variado, pero sí lo aplico completamente. Sí. Wow. Y finalmente, todo parte de este conocimiento de poder brillar en la oscuridad. Uh-huh. Pues sí. Es que sencillamente es que la vida tiene tramos de oscuridad. Y la gente es en donde se raja. No, ya soy peor. Entonces que me mantenga mi mamá, que fíjate que ya quebré, pobrecito, porque quién sabe qué. Y entonces se esconden mucho en las covachas. Y eso es muy triste. Porque no es así. Es decir, la oscuridad y los golpes son para caminar adelante. No es para que te hundas. Entonces, pues esa creo que es algo en lo que puedo servir. Y lo hago con mucho gusto, la verdad. Me encanta hacerlo. No, pues Adolfo Siller, gracias por este tiempo. Felicidades por esta carrera brillante que Gracias. Justamente has sabido brillar y que lo estás compartiendo con mucha gente. Amén. Sí, señor. Claro que sí. Gracias y no se pierdan la conferencia en Open Talks World Convention de Adolfo Siller. Muchas gracias Adolfo. Muchísimas gracias, Luis. Muy amable. Gracias. Gracias.